Emergencia Cultural y Transformación Educativa. Ese es el libro que tenemos aquí con nosotros. Un trabajo coordinado por el equipo de representación docente a través del consejero Julián Mazzoni y trae ponencias, conversaciones, dice en realidad, en la etapa de Gustavo Espinosa, Fernanda Alanís, Roberto Marcarián, Virginia García Montecoral, Andrés Olivetti, Cecilia Manzioni, Rosana Cortazo y Claudio Invernizzi. Se imaginarán la calidad de este trabajo que tenemos aquí con nosotros. Claro, uno lo va leyendo, va marcando cosas que le gustaría compartir y que es imposible, ¿no? Porque los tiempos no nos dan, y porque además sería tedioso, así que les recomiendo la lectura. Después les vamos a estar comentando la habilitación de libre acceso al mismo, pero por ahora déjenme leerles la introducción que justamente el consejero docente Julián Mazzoni hace, diciendo que en la disputa por el modelo educativo la sociedad observa un enfrentamiento entre los colectivos docentes y la mayoría de las autoridades de la ANEP. Falta la voz de la ciudadanía y especialmente de la comunidad cultural. La Ley General de Educación preveía la convocatoria quinquenal del Congreso Nacional de Educación, instancia propicia para escuchar esas voces, pero con las modificaciones que el pero es mío, con las modificaciones que le introdujo la ley 19.889, es decir, la Ley de Urgente Consideración, la LUC, el instrumento pervive, aunque no es obligatoria su convocatoria, que corresponde a la Comisión Coordinadora de la Educación. Traigo esto porque me parece sumamente interesante comenzar la charla justamente con Julián Mazzoni, hablando de la voz de la ciudadanía y de la comunidad cultural. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más, Julián. Un gusto estar aquí, como siempre, y en este ambiente. Efectivamente, a mí me emocionó que estuvieran almendras para empezar el día. Uno inicia de otra manera, ¿no? Sí. Rodeado de ternura. Es increíble esa la voz, la letra, y bueno, y la música, por supuesto. Por supuesto. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Y es parte, claro, seguramente que sí. Es parte, porque el problema es que nosotros tenemos la sensación que no se ha aquilatado el alcance cultural que tiene la transformación educativa. Es decir, a nuestro juicio, un retroceso que va a tener consecuencias nefastas desde el punto de vista del desarrollo, digamos, de la acción cultural de nuestro país. Es decir, la cultura uruguaya tiene mucho que ver con la educación, bueno, en cualquier país del mundo eso es así, pero nosotros venimos de una tradición donde la educación pública es una verdadera constructora de ciudadanía y por lo tanto de cultura. Esto está planteado ya, obviamente que en los marcos internacionales, pero está bajado a tierra para el Uruguay en la educación del pueblo y en la legislación escolar. Así que, y esa tradición bareliana ha sido importante en la formación de nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, hay una muy estrecha relación entre la emergencia cultural. ¿Por qué emergencia? Porque venimos en un momento donde algunos de los temas centrales de la cultura se están dejando de lado a través de, digamos, un avance ideológico muy fuerte del neoliberalismo que desde la década del 90, el siglo pasado, parecía que se iba a llevar todo puesto. Parecía, digo, porque ya las primeras décadas del siglo XXI empezaron a mostrar que había alternativas, aunque todavía esas alternativas no están plenamente consolidadas. Y una de las formas de evitar la consolidación de esa alternativa es justamente transformar la educación de tal manera que se dedique a formar en competencias y de alguna manera deje de lado los temas profundos de la cultura. Esto, digamos, esta es un poco el enfoque general, y después justamente pasa esto que nosotros señalamos aquí, que la gente mira un poco de afuera el debate sobre la educación y no se, a veces como no que se, no lo toca. Claro, y nos va a tocar claramente, va a tocar a todo el país. Por suerte, siempre tenemos reservas. Yo digo, fíjate que tú leías la lista
de los compañeros que convocamos. Esto lo convocamos el año pasado, se hizo en la sede del Sindicato de los Compañeros Judiciales. Hay que agradecer que nos prestaron... está expresamente agradecido en el libro. Seguro. Y digo, y este conjunto de compañeros que son algunos docentes muy destacados y bueno, y figuras de la cultura. Yo insisto en el tema, nosotros habíamos invitado a Roberto para hoy, vamos a ver si aparece todavía. Sí. Todavía no se ha conectado. Lo estamos esperando, pero digo... Hablamos de Roberto Marcarián. Roberto Marcarián. Yo insisto en este tema porque me estaba acordando de un matemático francés, Legendre, que decía, no embromen con que los problemas de la matemáticos son diferentes a los del resto de la cultura. Nosotros hacemos matemática, decía, en honor al espíritu humano. Y esto es lo que hace Roberto Marcarián. Exacto. Y esto es lo que muchos docentes de matemática en nuestro país vienen haciendo. Es decir, la matemática es una parte central de la cultura. Y tener en el conjunto de los compañeros que intervienen en este conversatorio a un ex rector, pero además un destacado matemático uruguayo, que además tiene un texto que para nosotros es inspirador, La dimensión humana de la matemática, me parece muy importante, porque el carácter instrumental que se le pretende dar a la matemática, a la transformación educativa, la empobrece totalmente, y empobrece la cultura porque la matemática es un centro importante de la cultura humana. Aunque no se lo visualiza así, ¿no? Es decir, quienes sufrimos la matemática como una cosa absolutamente por fuera, que no entendíamos cuál era la importancia que podía tener, yo lo sufrí eso, bueno, especialmente. Lamento hasta integrar el sindicato de los que te hicieron sufrir. No, pero también es el sindicato de los que luego yo quise mucho cuando empecé a entender que hasta en la música la matemática tenía mucho que ver. Bueno, sí, claramente el pentagrama es un invento de los filósofos y matemáticos griegos, ¿no? Entonces, pero agreguemos, porque digo, obviamente la cultura no se reduce a la matemática, pero una sociedad sin cultura no puede generar matemática. Lo que puede generar es, de pronto, buenos aplicadores, resolvedores de ecuaciones, que está bien que se haga, pero hay que concebirlo en una situación más general. Pero fíjate que tenemos a Gustavo Espinosa. Gustavo es docente de literatura, además de ser a mi juicio, uno de los literatos más importantes en este momento en nuestro país. Pero la intervención de Gustavo es sumamente interesante, porque Gustavo plantea una cosa que todos nos hemos cuestionado, digamos, los que hemos trabajado en el ámbito educativo. Es decir, nosotros tenemos que reconocer de alguna manera que hay un aparato de reproducción que es la propia educación. Pero nosotros dentro de ese aparato tenemos que luchar para transformarlo. Él dice, el fantasma en la máquina. Nosotros somos el fantasma en la máquina. Es decir, tenemos que cumplir con la tarea que se nos plantea, que efectivamente es retomar, digamos, el conocimiento de la humanidad y trasladarlo. Eso es fundamental, pero también cumple una función que a veces puede entenderse como reaccionaria, siempre que no se tome conciencia de eso y se insista en el carácter de transformación permanente que tiene que tener. Entonces, desde el punto de vista de la literatura, Gustavo aquí lo plantea de manera magnífica, ¿no? Digamos, él dice, soy un artefacto bareliano. Sí. Entonces, bueno, después tenemos... Yo quería... Dale, perdón, que yo me estoy monopolizando. No, y bueno, y Roberto se nos durmió. Sí, no, a ver, ahí está ingresando. Bien ahí. Ya vamos a ir con él. Quería hacer la introducción justamente de esta charla del profesor Andrés Olivetti. Dice, resulta claro que hoy un objetivo central del poder es intentar desprestigiar y aislar las resistencias y propuestas de los docentes, y esto no es una casualidad. Por eso es tan importante abrir 1 y 1000 espacios para reconstruirnos. Me parece que iba también en el sentido de parte de lo que el aporte de Andrés es muy bueno.
no sé si todos lo conocen, Andrés, pero Andrés siempre remueve el ambiente en el que esté. Por eso lo invitamos, justamente, porque tendríamos... Obviamente quedó gente afuera, ¿no? No podíamos... Sí, está claro. Pero Andrés sacude el ambiente siempre y da gusto tenerlo al lado. Aunque a veces para pelearse con él, pero digo... Está muy bien. Son aportes que no queríamos dejar. Y él tiene una visión de la educación técnica en ese sentido que tú lo planteas, pero es un gran defensor de la UTU y bueno, su trabajo ha sido siempre en torno a ese tema, aunque según entiendo ahora está dedicado a la solidaridad con Haití, nada más ni nada menos que debemos rodear. Vamos a irnos un poquito más lejos para charlar con quien tú presentabas hace un ratito, profesor matemático especializado en sistemas dinámicos y teoría del caos, autor de diversos libros. Tú mencionabas el título icónico, y que fuera además rector de la Universidad de la República entre 2014 y 2018. Es un gustazo, un honor tener allí también en la charla a Roberto Marcarián. ¿Nos escucha bien, Roberto? Sí, lo escucho muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, no voy a hacer mayores presentaciones porque ya las hizo Julián Mazzoni, y bueno, estábamos esperando poder conectarnos para conversar a propósito de este trabajo de emergencia cultural y transformación educativa, y donde usted además ha tenido una participación. Me llamó mucho la atención, además, el comienzo que está referenciado a Figari. ¿Por qué Figari? Porque la convocatoria que nos hicieron para estas conversaciones, como dice el libro, citaba claramente a la inspiración de Figari para la promoción de las discusiones que estábamos comenzando. Y yo aclaro ahí que si bien yo no soy un figariano en el sentido más estricto, llamémosle, pero sí los hay, obviamente, me pareció bueno refrescarme a mí mismo las lecturas y visiones que tuve sobre este gran pintor y orientador de la educación que fue Figari. Entonces leí algunas cosas, las agregué, leí algunos libros sobre él, de gente cercana al ambiente educativo de la enseñanza no universitaria, y me pareció un poco extraño, pero bueno para mí, y para darle sentido a mi intervención, introducir el tema. La razón es más bien relacionada con la convocatoria y personal, en el sentido que no es una cuestión que yo habitualmente esté estudiando y leyendo, nada más y nada menos. Hace un ratito, como estamos acá con Julián Mazzoni, hablábamos obviamente de las matemáticas. Es una curiosidad que estemos conversando con dos cultores de las matemáticas. La enseñanza de la matemática es problemática, es uno de los capítulos que usted incluye en este trabajo, en estas conversaciones. ¿Qué tan problemática? ¿A qué se refiere con problemática? Bueno, yo no soy de los que le saca importancia que la matemática es difícil. Hay gente que dice que la gente no la aprende porque por X o Y, que los profesores, que la gente es chambona y cosas así. Y me parece que no es bueno ignorar los problemas verdaderos. Y en mi opinión, a pesar de que para mí la matemática fue siempre fácil, digamos, a lo largo de mi vida, yo reconozco que el carácter abstracto de los objetos matemáticos, la dificultad por concebirlos desde el punto de vista sensorial, tocarlos, llamémoslo así, o comprenderlos como un objeto físico o químico o de alguna categoría de la existencia material, lo hace más difícil de comprender. La mente humana se creó peleando con la naturaleza, tirándose de un árbol al otro, o corriendo jabalíes o animales por las sabanas africanas, peleando con el frío en el norte cuando fuimos creciendo a lo largo de los millones de años. Y la mente humana, la mente que tenemos es esa mente. No, la mente humana no es la que se crió cuando uno nace. La mente se fue construyendo a lo largo de los siglos. Hay que creer en Darwin y en la evolución. Y esa mente no se hizo inicialmente para conseguir objetos abstractos, se hizo para sobrevivir, para vivir en condiciones difíciles. Se fue desarrollando, fue creando objetos
abstracto, fue concibiendo la naturaleza como una cosa más general, que millones de árboles o millones de pastos o millones de cereales que podía crecer. Después concibió que los cereales eran cereales, que los pastos eran pastos, que se podía mejorar el maíz en el caso de los pueblos de acá, de América Latina, de América Central especialmente, y México. Y ese hombre somos los mismos. El cerebro es el mismo que aquel. Y por lo tanto, las dificultades que tenemos para concebir los objetos abstractos se fue desarrollando lentamente a lo largo del tiempo, y yo creo que es difícil, por tanto, trabajarlas bien. ¿Y cómo se llega entonces a esa dimensión humana de las matemáticas? Porque se hizo en los seres humanos la matemática. La matemática no surgió de la nada, no fue una maldición de Lagrange, como si fue citado ahí, o de algún matemático alemán o ruso o americano o uruguayo, porque también, por suerte, hacemos matemática en el Uruguay. Sino que la construcción es esencialmente humana. Yo creo que lo que le acabo de decir le da la dimensión humana. La matemática crece en el cerebro humano, no crece en el cerebro de una lagartija. Y el cerebro humano es nuestro cerebro, por eso es la dimensión humana. Me parece una tontería todas las cosas que digo, la planteo muy elementalmente, pero yo la concebí así, por eso el título, que no lo puse yo originalmente, en el sentido que me fue sugerido por gente que leyó el libro antes de que apareciera. Me inspiró muchísimo y realmente soy un cultor de esas ideas que estoy desarrollando. Lo que me faltó decir sobre el aspecto físico del cerebro, digamos, es que efectivamente está completamente comprobado que la parte matemática de nosotros, del cerebro, porque pensamos matemáticos, usted sabe sumar 2 más 2 y sabe lo que quiere decir. Y entonces hay alguna región de la cabeza que está trabajando con ese objeto. Esas cosas han ido ocupando lugares del cerebro que antes estaban dedicados a otra cosa. El carácter material de los objetos del pensamiento es fundamental para entender estas cosas. Y por eso, sí, adelante. No. Termina la idea, perdón. No, digo que en este libro, que por suerte va a salir una edición uruguaya dentro de poco, y que la desarrollamos en otros trabajos, estamos haciendo un trabajo por las academias de ciencia ahora, donde estos temas de la matemática y su soporte material, para decirlo de una manera un poco rara, que es el cerebro está ocupando cada vez más espacio, incluido en la educación. Yo creo que efectivamente la formación de los maestros, muy en particular, porque ahí influye en los pequeños influye mucho más que en nosotros, gente mayor, y aún en los jóvenes de 20 años, digamos. En la parte inicial es muy bueno que se empiece a conocerlos con más detalle. Por suerte en Uruguay hay grupos que trabajan en eso. Decía que iba a ser un poco de moderador, porque no dejé que hablaran entre ustedes, que se saludaran, y acá tenemos a Julián Mazzoni, como le contaba, que sabe bastante de lo que usted está contando. Lo estoy viendo en la pantalla, pero de la computadora que tengo. Tengo abierto también para ver el programa entero. Un gusto. No se me olvidó la mitad de la cabeza a usted, sino que estoy viendo a Mazzoni al lado suyo. Roberto, un gusto, y además... La mitad de la cabeza mía es porque no da para enfocarla toda. No, estoy robando y diciendo lo que estoy viendo. Yo veo una M grandota, una M24 redondita, la mitad de la cabeza del señor y mi nombre con el apellido materno, que es R.M. Abrahamian, y está muy bien, porque yo me crié con los Abrahamian y no con los Marcarian. Ajá. Bueno, y digo... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Perdón, ni te saludé al final, pero... Bueno... Charlamos más seguido con Mazzoni, nos vemos 2 por 3 en actos, y bueno nos vimos, esta relación que la ha promovido. Nos vimos en el 175 aniversario de la Universidad de la República, hace poco, así que... pero yo agregaría, porque digo, fíjate que en esta discusión uno de los temas ha sido la matemática, y el otro es el lenguaje. Y por lo tanto, nosotros pensamos que había que tener un especialista en el tema, es la profesora Cecilia Mazzoni, que escribe sobre la importancia, digamos, de la construcción estatal a través de la enseñanza de la lengua. O sea, son 2 temas que están en el centro de la discusión de la transformación educativa, pero en los 2 casos
la transformación los empequeñece, porque no les da la dimensión que tiene. En el caso de la matemática la reduce, y también el lenguaje, a una cuestión instrumental. Esto ya estaba planteado en la reforma de Rama en la década del 90. Nosotros, en aquel tiempo se decía, son las asignaturas instrumentales. Ahora se les plantea de alguna otra manera, pero en última instancia se consideran instrumentos. Y en realidad es mucho más que eso. Son los verdaderos creadores. Sin lenguaje y sin matemática no podés generar una cultura que nos permita realmente ser ciudadanos partícipes en los procesos sociales de transformación. Porque a veces me tildan los compañeros de que soy un poco antiguo, y soy, pero se plantea en la educación del pueblo la necesidad de que la educación sirva para construir democracia. Por eso tiene que ser obligatoria, obviamente por eso tiene que ser laica, y bueno, para que pueda ser obligatoria tiene que ser gratuita. Entonces ahí están los tres pilares que hoy están de alguna manera en juego con esta discusión que tenemos en torno al caso de los niños menonitas. Y creo que aquí hay un retroceso muy importante. Es el artículo 7º modificado por la Ley de Urgente Consideración, que de alguna manera abrió la posibilidad de que los niños se eduquen en el hogar. Estamos en discusión. Yo participé en esta discusión en el seno del Consejo Directivo Central. 4 de los 5 miembros del Consejo consideramos que la obligatoriedad de concurrir a un centro educativo y socializar y recibir esa educación laica es un derecho que tienen los niños, pero ya hay un consejero que respeto mucho y aprecio mucho, que es el consejero Gavito, que considera que ya el artículo 7º le da la potestad a la familia de elegir otro camino. Entonces, está en juego la tradición pedagógica de nuestro país, y yo creo que otro de los temas que está en juego es cómo se imbrica la educación secundaria y la técnico profesional con la Universidad de la República. Por eso es muy importante que un rector de la universidad nos esté acompañando. Yo le levanto centro a Roberto. Porque justamente Roberto es una de las cosas que dice en su exposición. No sé, nos estás escuchando, Roberto, que tú, justamente tu mirada es más desde lo universitario. Bueno, después, si nos diera el tiempo, me gustaría también ir allá algo que tú decís del lanzamiento en 1957 del primer satélite Sputnik, como inicio, posible inicio de las matemáticas. Pero con respecto a esto que decía Julián, me parece sumamente importante tener tu opinión. Sí, el perfil que la propuesta actual tiene es claramente en el sentido que acaba de comentar el señor miembro del CODICEN actual. La estructura que está concebido el plan, y está dicho con más o menos claridad, por más que la verborrea que se desarrolla en los textos es impresionante. A mí me sorprendió realmente gastar horas y horas, y lo dije con todas las letras, porque yo cuido mi tiempo intelectual, no sé, hago muchas cosas simultáneamente, sigo actuando a pesar de estar jubilado en mis cargos rentados, y entonces tener que leer y leer y leer repetidamente una cosa aturde, y yo creo que trata mal a los docentes a los que está referido, porque el docente debería leer todos esos textos, y yo creo que es difícil que un docente leyendo eso aprenda lo que tiene que hacer. Entonces se queda con el contenido sustancial, que es la enseñanza para que sirva cuando, en el momento. Esa es la idea que está en el centro de esta transformación. Y nosotros, ya lo dijo ahora, lo dijeron recién, lo leyeron en parte en otros textos, no es que estemos en contra de eso, tampoco queremos crear gente inútil, pero el hecho de que la enseñanza esté centrada en eso le quita contenido, le quita jerarquía. Quizás el que lo dice con cierta mayor claridad es al final del trabajo, un pequeño trabajito muy, muy simpático de leer, diría yo. Yo no lo había visto hasta ahora, de Claudio Invernizzi, que su estilo
muy folclórico, un estilo muy propio que tiene cuando escribe novelas y cosas así. Yo leí los libros de él, los de Piriápolis, digamos, los que transcurren en el falso Piriápolis que él inventa. Está muy bien, porque dice cosas muy directas, claras, empieza de una manera extraña. Y yo creo que es fundamental que se comprenda que la educación no puede ser para que la gente, en el caso de la matemática no me quiero extender más porque ya fui claro y me dejan hablar de matemáticas, yo me paso todo el día igual. Pero me parece que no puede estar ni al servicio de lo que ahora se llama las STEM, que hasta dentro del STEM es una sigla que de origen inglés, el inglés, que incluye a todas las ciencias, que tiene que enseñar todas juntas. Y no puede ser que enseñándolas todas esas juntas, la matemática pasa a ser un artefacto secundario, que sirve para que haya fórmulas químicas, que sirve para estudiar a Newton, que sirve para esto y para aquello, y parece que la matemática no tuviera un contenido propio, y lo tiene. Eso que estuve explicando antes sobre el carácter abstracto del pensamiento, eso está esencialmente en la matemática. Y entonces tienen que enseñarse esos contenidos de la matemática. Por tanto, el que esté al servicio de el lenguaje, como dijeron recién, la matemática y casi todo lo demás, eso está mal a conseguir la enseñanza de esa manera. Es más, es conservador. Eso es un rasgo que a veces se destaca poco. El hecho de que la enseñanza sea de esa manera lo transforma en un instrumento únicamente para conservar lo que se tiene. ¿Por qué? Porque se enseña solo lo que se tiene y lo que se va a usar al otro día. Y eso está mal, está tan mal como no hacer que la gente trate de leer más, de polemizar, no de recurrir a la computadora para que resuelva todo, sino para ver qué es lo que la computadora no le dice. Porque es así que avanza la humanidad. No repitiendo lo que dijo el de ayer, sino pensando lo que nadie dijo. Me parece que eso tampoco se entiende y no se educa. El carácter creativo del modo de pensar de los seres humanos es fundamental para tener lo que tenemos. No tendríamos nada, ni podríamos estar transmitiendo en M24, si no fuera que la humanidad se preocupa por avanzar. Porque si nos quedamos con los tambores, tenemos tambores para comunicarlo, no radio y televisión. Lo digo agresivamente, que perdonen, pero es así. Entonces hay que pensar lo nuevo, no pensar lo viejo, no pensar a cómo la máquina le responde, porque la máquina le va a responder siempre lo que ya tiene metida adentro. Y lo que tiene adentro es lo que es ahora. Bueno, eso nos lleva a la discusión de la inteligencia artificial, ¿no? Más reciente. Sí, en parte eso es lo que discute el artículo último que tú veo que estaba buscando ahí. Es muy revelador. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice este hombre, pero el carácter original del enfoque a mí me encanta. El primero que está coincidiendo con la gente para ser amiga y respetarla a la gente. Hay que ver lo que dice de nuevo y de revelador. Se llama el vaciamiento cultural el trabajo de él. Hasta el título ya lo está diciendo, ¿no? El de Invernici hablo. Sí, está claro. Y además se dio cuenta que lo estaba buscando. No, pero además, digamos, esto que está diciendo Roberto es la esencia de lo que queremos decir en esto. En este trabajo. Claro. Aquí hay que opinar con mucha libertad. Vamos a tener diferencias, pero todos vamos a coincidir en la necesidad de que la educación sea, digamos, estoy tratando de pensar en Rodó, porque él lo dice, es decir, algo que se refiere a generar el mejor ambiente cultural para el desarrollo de las personas. Lo dice en Ariel en alguna parte. También lo dice de alguna forma en las parábolas. Sí, por supuesto, pero digo, yo me refiero a Ariel en el sentido de que yo creo que es una obra pedagógica, claro. Sí, básicamente, claro. y creo que en realidad a veces yo discuto con los compañeros, porque por ejemplo esto que dice Roberto, estoy seguro que la mayoría me va a decir que soy un gran reaccionario por decir esto, pero yo creo que Rodó no es lo suficientemente valorado como pedagogo y que hay cosas muy importantes que dice ahí. Por ejemplo, cómo se generan las condiciones para que lo que dice la Constitución sobre los talentos y las virtudes realmente sea lo único que diferencie a las personas en una sociedad profundamente democrática. Pero señala claramente que eso sin una partida
en la que todos estemos en la misma posición sería imposible. Y por lo tanto, cuando plantea una construcción democrática, nos obliga a decir que el punto de partida tiene que ser el mismo para todos. Yo eso lo vinculo con como lo decía Biglietti, todos los niños los necesitamos, se necesitan niños para amanecer, y este es un tema central que el país tiene en este momento. Si no resolvemos que todos los gurises partan del mismo lugar, es imposible construir democracia. Porque la democracia implica esas diferencias que señalaba Roberto. De pronto en esto podemos discrepar con las cosas que dice Claudio Invernich, y bueno, leamos todos los demás. Está la compañera Fernanda Lanís, Virginia García Montecoral, que es un aporte pedagógico muy importante, Rosana Cortazo. Todos estos compañeros dieron con total libertad su visión, digamos, en esta. Nosotros simplemente lo que queremos es que se observe que hay que considerar todos esos puntos de vista y no poner, digamos, una topadora que se lleve adelante toda la como se está haciendo, toda la transformación, sin escuchar todas estas voces. Primero la de los docentes, que es fundamental a través de las asambleas técnico-docentes, pero no solo la de los docentes, tiene que participar toda la sociedad. Por eso insistimos en la necesidad del Congreso Nacional de Educación. Esto va a estar, no sé si tenemos tiempo. Pero... No, ya estamos. Bueno, entonces vamos a dejarlo a Roberto. De cualquier manera, recordar que el 6... Eso iba a decir. Bueno, eso lo vas a decir tú. Está bien que tú lo digas. Que el 6 de agosto vamos a estar presentando esto en el Teatro Galpón, en la Sala Atahualpa. Van a estar interviniendo de alguna manera en nombre de los que participaron en los conversatorios, Gustavo Espinosa y Roberto Marcarián, con la reflexión también de Nirian Carvajal, que es la representante de los docentes en el Consejo de Formación en Educación, con la cual ayer iniciamos un proceso de charlas sobre pedagogía latinoamericana, que la hemos titulado con el nombre de Reina Reyes, pero que la idea es que toda esa riqueza pedagógica que tiene la historia de América Latina, por lo menos desde la independencia, yo diría de antes, porque ahora Roberto recordaba la construcción de los mayas, porque él recordó el avance del conocimiento agronómico y el desarrollo del maíz. Pero eso culminó con una matemática bastante avanzada y con una de las abstracciones más importantes de la historia de la humanidad, que es la creación del cero, antes que voy a decir, lo crearon ellos, lo descubrieron ellos. Entonces, hay en la cultura latinoamericana mucho para aportar en la construcción pedagógica, y no podemos permitir que soluciones enlatadas, pensadas fuera de nuestro continente, se impongan como se están imponiendo, y por eso es que queremos que se discutan estas cosas. Que se discuta entre todos. Por eso se va a permitir el libre acceso al libro. Justamente el 6 de agosto se podrá acceder a través del Twitter, consejero Julián Mazzoni, mediante un código QR, y también se va a poder solicitar al correo libroemergenciacultural@gmail.com. Esto lo vamos a estar reiterando. Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno. Y a Roberto Marcarián también, si todavía está por allí. Ahí está. Un gran abrazo, gracias por acompañarnos. Nos quedamos sin tiempo, en realidad nos pasamos ya 3 minutos ocupando el tiempo del resto de los compañeros. Ojalá sea el inicio de una serie de charlas que podamos mantener en el futuro. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto, Roberto. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias. Saludos a los oyentes. A ustedes dos, y gracias a la audiencia que nos ha estado acompañando y enviando un montonazo de mensajes. Y nos reencontramos mañana en el cierre de la semana, tempranito, 6:30, madruguen, Si no, quedamos solos. Chau, chau. Info 24, la actualidad que nos mueve.